Que le doy la bienvenida a nuestro primer invitado, lo voy a recibir en esta plataforma virtual al diputado Julián Galdeano. Julián, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, fuiste muy crítico del gobierno de Perotti. Ya pasaron 200 días de gestión. Sí, más que crítico, con mucha preocupación veo que no se termina de poner en marcha, ¿no? Y la verdad que ha generado expectativas como todo gobierno nuevo que no ha sabido por lo menos satisfacer. Gran parte de la opinión pública hoy tiene muchísima incertidumbre respecto a cuál es el verdadero programa o plataforma de gobierno del gobierno de la provincia, y en eso ni siquiera el mensaje del 1 de mayo pudo despejar incertidumbres que hoy existen en la mayoría de las áreas de gobierno. Vos mencionabas seguridad, pero también justicia, el funcionamiento del Poder Judicial en época de la crisis sanitaria deja muchísimo que desear. No ha habido una articulación de los ministerios de gobierno en las áreas correspondientes con la Corte para ver de qué manera estamos ante una puja entre los colegios de abogados y el Poder Judicial, en la cual el gobierno es un simple espectador. Lo mismo respecto de lo que vos mismo señalabas al principio, esta política de solicitud de habeas corpus colectivos o generales para liberar presos, una política que en la provincia viene llevando inclusive en cabeza de la propia Defensoría Pública y que brilla por su ausencia el Ejecutivo Provincial en espacios de articulación sobre estos temas, manifestando su posición, aunque sea. En definitiva, muy débil lo que se está presentando como mensaje a la ciudadanía de qué es lo que quiere hacer el gobierno de la provincia y cómo piensa afrontar no ya la crisis sanitaria, sino lo que implica la gestión pública en Santa Fe. ¿Cuáles son los puntos más débiles que tienen estos 200 días de gestión de Perotti, digamos? ¿Pensás vos que es la seguridad? ¿Pensás vos que que no reactiva, digamos, por ejemplo, la herramienta financiera que le han dado en la legislatura de la provincia de Santa Fe, de 54.000 millones de pesos de endeudamiento? Y los pedidos, por ejemplo, te he visto, digamos, en redes sociales estar con muchos presidentes comunales e intendentes constantemente. Digo, lo que debe ser el reclamo de esas proximidades, esas cercanías, y estar constantemente, digamos, con las posibilidades de un insulto de un vecino, digamos, porque no dan respuesta a los presidentes e intendentes. ¿Dónde ves vos los puntos más débiles? Yo creo que no hay conducción política en el gobierno. Eso hace que los ministros a veces no tengan iniciativa propia. Creo que muchos no saben ni dónde están parados todavía, y muchísimas reparticiones públicas realmente hoy están de más. Cuando reciben reclamos sectoriales, áreas vitales del Estado, dicen, bueno, tendrían que ver de qué manera le hacen llegar esto al gobernador, como si fueran el florero de la plaza, y son ministros o secretarios de Estado del Ejecutivo de la provincia. Y la verdad que esa parálisis, esa falta de iniciativa política se nota en el gobierno, y empiezan a tener poquísima credibilidad áreas vitales de la gestión, como son los espacios del ministro coordinador, del ministro de gobierno, incluso de las áreas de relacionamiento, como vos decías, con municipios de comuna. Los intendentes reciben mensajes contradictorios permanentemente. Esta semana vamos a transferir todo lo que tiene que ver con gastos corrientes 2018, pasa un mes y no tienen ni noticias. Lo del 2019 te va a llegar pronto, que es lo mismo que la carreta de las películas en blanco y negro, no llegan nunca. Y la verdad que el gobierno está a una velocidad que no es compatible con la vertiginosidad de la política hoy y la necesidad de tener un relacionamiento social o con la sociedad muy diferente que se tiene. Fíjate una cosa, ni siquiera la comunicación de las cuestiones vinculadas a la pandemia mantiene el mismo ritmo que el principio. Las decisiones ya no se explican, se comunican sin fundarse, los que las tienen que explicar no participan de las conferencias de prensa. En definitiva, la verdad que veo un gobierno con mucho pesar, lo digo, porque la verdad que nos hace daño a todos, pero es de las pocas provincias argentinas que no metió la mano en el bolsillo para acompañar la economía. Una provincia que tiene
aparato productivo, industrial, de comercio que es vital a la hora del funcionamiento de su economía, de sostenimiento del Estado, no tiene ni ha tenido una sola iniciativa propia. Los ATP son financiados por el Gobierno Nacional, el IFE es presupuesto nacional, los convenios que ahora se firmaron con el INAES tienen muy poco aporte de la provincia en términos económicos. Es cierto que el gobierno va a tener y tiene dificultades a la hora de recurrir al mercado de capitales, que en consideración de la ley de necesidad pública, las posibilidades que le dieron ahí o le dimos en la legislatura de obtener crédito, de obtener financiamiento. Es cierto porque hoy es como tocar el timbre en el cementerio, no te atiende nadie cuando vas a buscar un peso, ni los bancos, ni los organismos multilaterales de crédito, nadie. Es cierto eso, pero no es menos cierto que el Estado siguió recaudando, que tenemos una moratoria en marcha, que fondos ha recibido el Gobierno Nacional en concepto de ATN o de distintos programas, y eso no se está viendo en el accionar concreto de la gestión santafesina. El otro día tuve la posibilidad de conversar con el senador nacional Roberto Mirabella, yo creo que es la persona más cercana a Omar Perotti, y habló de el anhelo, pero también la posibilidad concreta que se planteó de la creación de una banca virtual pública, la primera banca virtual pública de Latinoamérica. ¿Cómo pensás que debería ser ese proceso, digamos? Bueno, es una iniciativa interesante, de las pocas que anunció el gobernador el 1 de mayo. No tenemos borrador o un paper que nos diga cómo lo piensa hacer. Lo más difícil de esto es capitalizarlo, de qué manera, pero sin duda que el mundo moderno y las transacciones comerciales tienden a realizarse por estas vías y son herramientas que tienen no el costo que tienen las entidades financieras de manera tradicional, con edificios, mucho personal y protocolos muy estrictos que hacen que el costo sea elevado, sino que son más sencillas y creo que hay que aprovecharlas. Pero también en esto, del 1 de mayo a hoy pasaron varios días y no hemos tenido más noticias. La legislatura, incluso por iniciativa del socialismo y de algunos aliados, avanza con el fideicomiso santafesino. Creo que también eso es un error, que hay que hacerlo articuladamente con el Poder Ejecutivo, que la legislatura no formula las políticas, ni crea programas por ley, ni establece líneas de financiamiento, sino que tiene que hacerse lo que sale de las cámaras legislativas más en articulación con el Poder Ejecutivo, pero la verdad es que la inacción del Ejecutivo hace que todas estas maniobras parlamentarias que normalmente no serían saludables que se implementen, tienen consideración o argumentación mayor en función de la parálisis del gobierno y que no avanza con estas iniciativas. Tanto la banca digital como el Santa Fe, Fideicomiso Santa Fe, como el Santa Fe Tecnológica, o esto que anunció también el gobernador para una especie de incubadora de empresas, son instancias saludables, pero bueno, hay que ponerlas en marcha y eso es lo que tarda muchísimo y se nota cierta o mucha lentitud en el Ejecutivo. También hablé con el expresidente Duhalde y le hice un pimponeo y fue contundente. Le pregunté si lo que viene en materia de oposición, por lo menos en el PRO, no hablo de Juntos por el Cambio porque también está la pata radical, por supuesto, pero si es Larreta o es Mauricio Macri. Y fue contundente, dijo Larreta. Hay una onda expansiva de reformular los liderazgos dentro de Juntos por el Cambio y cómo sería ese proceso también. Hablo de procesos, digamos, porque estamos en un momento de reconversión absoluta, ¿no? Mira, cuando Juntos por el Cambio, Cambiemos, era gobierno nacional, tenía cierta lógica que se centralizaran algunas decisiones en el presidente de la Nación o en el jefe de gabinete. Hoy los liderazgos están por construirse, toman mucha dimensión y jerarquía, por un lado, los que tienen ejercicio de gobierno, como Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y algún otro, pero también los liderazgos parlamentarios como el de Mario Negri, Martín Lustó y otras figuras que tienen las fuerzas políticas de Juntos por el Cambio.
Creo que se va a reformular esa construcción política. El radicalismo es una fuerza que tiene mucho para aportar en una coalición, pero parte de ese, o una porción de ese aporte tiene que ver con la necesidad de tener mayor amplitud política, que no se vio en algunas instancias de Cambiemos. Creo que eso está en discusión interna, va a ser un proceso que hoy, en el marco de la complejidad de la situación social y sanitaria y económica de la Argentina, se dará puertas adentro, pero va a ir madurando, y creo que los liderazgos se van a ir construyendo desde ahí. Ahora, Larreta es mucho más dialoguista que Macri, ¿no? En este sentido. Creo que sí, y creo que también, así como no le va a resultar fácil la salida de la pandemia ni a Alberto, ni a Perotti, ni a los que gobiernan las ciudades argentinas, tampoco le va a resultar sencillo a Rodríguez Larreta con la crisis que esto va a traer aparejado. Los oficialismos van a tener un golpe importante, y en ese sentido quizá tengan alguna ventaja los que están en un rol de legisladores en la oposición. Pero bueno, también eso hay que ir viéndolo. Yo creo que están haciendo buena tarea tanto Lustó como Negri por el lado del radicalismo, como otras figuras por el lado del PRO y de otras fuerzas. En eso tendremos que esperar a ver esto cómo evoluciona. A nivel provincial, la última, qué raro que es ver una foto, digamos, con Facendini, Micli y Corral. Era impensado hace 6 meses. En algún momento puede haber sido impensado, pero la verdad que ahora hemos avanzado mucho. Yo insisto, la unidad del radicalismo no es una finalidad en sí misma, es un proceso que hay que construirlo, pero sí es un principio importante para un radicalismo protagonista. Y creo que el protagonismo del radicalismo tiene que ser con definir los espacios, los límites de una futura coalición política que piense hacia el futuro y no hacia el pasado. Eso es, no nos tenemos que encasillar ni empantanar en el análisis del gobierno de Macri ni en el gobierno de Lichi. Tenemos que empezar una propuesta política para Santa Fe y eventualmente para la Argentina, que sea lo más amplia posible, donde respetemos al que piensa diferente, donde no tengamos posiciones hiperdogmáticas, donde no nos querramos llevar los que tienen o tengamos algún derecho la pelota a nuestra casa, sino que haya reglas de juego distintas, y eso requiere la única fuerza política que puede conjugar a espacios que hoy están, si se quiere, con muchas diferencias ideológicas, incluso políticas, es la Unión Cívica Radical, que contempla todos esos matices del socialismo, del PRO, de los que están más. Y bueno, esa diversidad es la que construyó Juntos por el Cambio, que fue una evolución de Cambiemos, que era más PRO que otra cosa. Juntos por el Cambio fue más abierta, Pichetto fue candidato a vicepresidente de la Nación, Lustó fue candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires, etcétera. Y creo que se viene una etapa de una coalición distinta, y el radicalismo tendrá que tener la madurez para intentar liderarla, conducirla y fundarla. Y en eso vale muchísimo el aporte de Facendini, de Micli, de Corral, de Barletta, de Galdeano, de todos los que podamos hacer un aporte para que ese proceso dé sus primeros pasos. Julián, como siempre, muchas gracias. Un abrazo enorme. No, gracias a ustedes, un gusto.